Bienvenidos, mi nombre es Dalia Ruth Mejía Ojeda y esta es mi asignación a cargo del docente en línea de la materia de bromatología y técnicas culinarias a cargo de la docente, la licenciada Alejandra Martínez Trinidad, de la licenciatura en nutrición aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México. La alimentación para la salud tiene más que ver con la incorporación de la comida a nuestro cuerpo. Los nutrientes no están distribuidos de manera homogénea en todos los alimentos. Es por ello por lo que hay algunos que debemos comer en mayor proporción que otros. Una de las principales causas de intoxicación alimentaria es la contaminación cruzada. ¿Qué quiere decir? Esto sucede cuando gérmenes dañinos de un alimento son accidentalmente llevados a otros. Aplicar prácticas adecuadas durante la manipulación de alimentos reducirá considerablemente el riesgo a contraer diferentes tipos de enfermedades. Hoy hablaremos de tres temas. El primero es recomendaciones de manipulación doméstica de frutas y hortalizas para preservar el valor nutricional. El segundo es de proteínas de origen vegetal o de origen animal. Y por último, criterios de armonía funcional entre gastronomía y salud. ¿Sabes por qué son importantes? Los alimentos se someten a una serie de tratamientos antes de ser consumidos, y esto tiene como finalidad eliminar toda bacteria que pueda causarnos enfermedades, pero sobre todo es para poder comerlos y mejorar sus características organolépticas. ¿Tú sabías qué son las características organolépticas de las frutas y las verduras? Se refiere al conjunto de estímulos que interactúan y producen las diferentes sensaciones como color, forma, tamaño, olor, textura y sabor. Estos procesos que se llevan a cabo van desde la selección de las partes que consumiremos, la limpieza, la desinfección, el troceado y la cocción. Y por supuesto, todas estas operaciones pueden introducir cambios en el valor nutritivo de los alimentos. La manipulación y los factores a los que exponemos los alimentos antes de su consumo pueden tener efectos positivos y negativos en el contenido de sus nutrientes. El secreto para volverse un experto en la selección de frutas y verduras es la práctica. ¿Qué podemos hacer estas pérdidas? Adaptar la proporción de compra al ritmo de consumo en el hogar para evitar el almacenamiento prolongado que ocasione pérdida de nutrientes y de los alimentos. Aprovechar en la medida de lo posible las capas y hojas exteriores de las frutas y las hortalizas. Pelar y cortar el alimento justo antes de prepararlo o consumirlo. Evitar al máximo la exposición a alimentos que puedan disminuir el contenido de vitaminas y minerales a la hora de seleccionar y limpiar los alimentos, como la luz, el calor y remojos excesivamente prolongados. Lavar las frutas y hortalizas enteras y trocearlas o cortarlas posteriormente. Proteínas de origen vegetal o de origen animal. La ingesta adecuada de proteínas resulta crucial para el óptimo funcionamiento del organismo. Las proteínas pueden ser de origen animal o vegetal. Las de origen vegetal son una excelente fuente de zinc, hierro, vitaminas del complejo B y aminoácidos esenciales. Se digieren con más facilidad. Las de origen animal están asociadas a un mayor riesgo de mortalidad y desarrollo de complicaciones de la salud cardiovascular. Las proteínas de origen animal se caracterizan por su mayor digestibilidad y calidad, constituyen una valiosa fuente de nutrientes en la dieta, pero su consumo excesivo, como ya antes habíamos mencionado, está relacionado con enfermedades cardiovasculares, ya que su consumo en la población es más que el de los vegetales. El consumo de proteínas de origen vegetal reduce la mortalidad tomando en cuenta factores dietéticos y estilos de vida. Además, el consumo de proteínas de origen vegetal se asocia a menor presión arterial y menores niveles de colesterol. Consumir proteínas de origen animal y vegetal también traen un impacto en nuestro medio ambiente, causando serios daños, puesto que tiene un alto impacto la producción del ganado vacuno, porcino y aviar, en comparación con la producción de alimentos de origen vegetal. A pesar de que las carnes constituyen una valiosa fuente de nutrientes en la dieta,
proporcionando proteína de alta calidad y micronutrientes esenciales, su producción es mucho menos sostenible que otras fuentes de proteína. Los alimentos de origen vegetal tienen un menor efecto ambiental, por lo que una dieta con una mayor proporción de alimentos de origen vegetal otorgaría mayores beneficios no solo para la salud, sino también para el medio ambiente. La producción y consumo de proteína vegetal contribuye a reducir el impacto y cambio climático. Además, su cultivo es clave para la fertilidad de la tierra y sobre todo necesita mucho menos agua. Criterios de armonía funcional entre gastronomía y salud. En los últimos años ha habido un incremento en el número de estudios que evalúan cambios nutricionales de los alimentos debido al cocinado. Las técnicas culinarias, además de ser propias y diferenciales del género humano, son una parte importante sociocultural. Las características de la cocina actual, como el llamado proceso creativo y culinario, y las tecnologías más avanzadas, sirven para mejorar la cocina clásica, la llamemos tradicional renovada. Lo primordial del cocinado de los alimentos es hacerlos comestibles y digeribles sanamente seguros y apetecibles. Durante el cocinado de los alimentos se cambia su valor nutricional. Conocer estos cambios que se producen en el valor nutritivo de los alimentos en sus diferentes preparaciones culinarias. Esto con la finalidad de evitar pérdidas y ayudar a mantener un óptimo estado nutricional de la persona. A continuación presento algunas técnicas culinarias o métodos de cocción, dentro de las más utilizadas para tener alimentos saludables que permitan el mantenimiento de un correcto aporte nutricional y que al mismo tiempo preserven las propiedades organolépticas. El hervido consiste en cocinar los alimentos sumergidos en una gran cantidad de agua o de líquido a una temperatura de 100 grados centígrados. Los alimentos adecuados para este método son las papas, las legumbres y los pescados, para la obtención de fondos o caldos blancos y oscuros. El líquido se enriquece con las sales minerales, vitaminas y proteínas solubles, por lo que conviene recuperarlo o reservarlo, tanto por su valor nutricional como gastronómico. Las cocciones prolongadas provocan la pérdida de nutrientes, especialmente en las verduras y las hortalizas. Al vapor. El cocinado al vapor consiste en cocer los alimentos por condensación y convección del vapor de agua caliente. Es más usado en verduras y hortalizas. Estos quedan con una agradable consistencia, la llamemos al dente. Es una de las técnicas que mejor conservan el valor nutricional de los alimentos, ya que no son sumergidos en ningún líquido. Conserva muchas de sus vitaminas y minerales. En el microondas. En la cocción de los alimentos en presencia de una pequeña cantidad o suficiente líquido, utilizando el horno de microondas. Puede prepararse prácticamente todos los alimentos. Las verduras, hortalizas y pescados quedan especialmente sabrosos. Para llevar a cabo una buena práctica, conviene introducir en el microondas un traste o topper de cristal o plástico especialmente para este. Los alimentos preparados en microondas conservan de forma notable sus nutrientes y propiedades organolépticas, ya que no superan los 100 grados centígrados de temperatura y además es un proceso muy rápido. La fritura. Los alimentos fritos son muy ricos y por eso el ser humano los disfruta muchísimo. La fritura probablemente es una de las técnicas más antiguas de preparación de alimentos y constituye uno de los primeros procesos técnico-culinarios que ha permitido prolongar la vida útil de los alimentos. Es una práctica común y fácil. Uno de los objetos fundamentales o de los objetivos fundamentales de la fritura es hacer los alimentos más apetecibles. Durante la fritura, el aceite utilizado pasa a formar parte del alimento final. Prácticamente todos los alimentos pueden freírse. En el caso de los pescados, es mejor utilizar
cortes o porciones de menor grosor. En carnes, con el fin de conservar sus jugos y nutrientes, es conveniente que el corte no sea excesivamente delgado. Si el método de fritura es superficial, conviene utilizar la cantidad mínima de aceite y siempre bien caliente. Este tipo de cocción no es muy saludable, ya que provoca que algunos nutrientes se pierdan. Existen diferentes tipos de asado, a la plancha, barbacoa, horno, y estos gozan de mucha popularidad por el sabor que proporcionan a los alimentos. Este método de cocción puede utilizarse en todo tipo de alimentos, aunque habitualmente se emplea para carnes, pescados y verduras. El horneado. Esta cocción en horno se aplica usualmente para cocinar alimentos ricos como pan, pasteles, pizza, verduras y papas. En cocciones en medio no líquido y en productos con alto contenido proteico como lo es la carne, la temperatura es a los 100 grados centígrados. Esto mejora la digestibilidad y ayuda a destruir ciertas toxinas. Por ejemplo, en el salteado consiste en cocinar los alimentos en un sartén con una pequeña cantidad de grasa. Guisar es cocer principalmente con la intervención tanto de agua como de grasa. Conviene siempre respetar para cada alimento tanto las temperaturas como los tiempos de cocción para evitar así pérdidas nutritivas y gastronómicas. Asimismo, es importante no añadir cantidades elevadas de grasa para evitar elaboraciones excesivamente calóricas. En las pérdidas reales de nutrientes en un alimento específico intervienen múltiples factores, principalmente el binomio tiempo-temperatura. Por eso es importante conocer cuál es el mejor método de cocción, que son los que les acabo de mencionar, para que tengan más o menos una idea de qué tipo de cocción es mejor para nuestros alimentos y para nuestra salud. Los métodos de cocción son una técnica culinaria con la que se modifican los alimentos crudos mediante la aplicación de calor para nuestro consumo. Hay muchos alimentos que necesitan una modificación química para hacerlos digestivos y también hay alimentos que se pueden consumir crudos, pero mediante la cocción podemos hacerlos más sabrosos y apetitosos. Claro, esto modifica su aspecto y su textura y su garantía sanitaria se ve aumentada porque la cocción destruye casi todos los microorganismos. También se pierden vitaminas y minerales si no usamos el método correcto. Muchísimas gracias.